hoy finalizaremos con el nuevo pacto. Lo he dividido en dos partes. La primera de ellas veremos el cumplimiento de toda esa tipología que señalaba hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y en la segunda parte veremos las implicaciones del nuevo pacto en torno a la vida de los creyentes, implicaciones en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y terminaremos con las implicaciones del tema de la teología del pacto en torno a nuestra fe, en torno a nuestra iglesia. Quisiera iniciar dando un recorrido de lo que a grandes modos hemos visto. Hermanos, toda la historia del universo se basa en el pacto eterno de redención que la Trinidad hizo en la eternidad, con el objetivo de manifestar su gloria, redimiendo a un pueblo de entre una raza de hombres pecadores, a los cuales el Padre había elegido en la eternidad. Se los ha entregado en las manos a su Hijo con el fin de que Él los redima, y los hizo viniendo a la tierra, y en los cuales el Espíritu Santo hace posible esa salvación, hace que esa salvación sea una realidad al unirnos a Cristo, al unirnos a través de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Fue por esa causa de ese pacto eterno que Dios creó el universo entero. Fue por ello que Dios creó a Adán y Eva, y fue por ese pacto eterno de redención que hizo el pacto de obras con el primer hombre. Fue por ello que hizo una promesa luego de que Adán quebrantara por su pecado el pacto de obras en el Edén. El Señor dio una promesa de una simiente proveniente de la mujer que vendría a deshacer todo lo que Satanás había hecho, sufriendo el castigo, aquel que vendría sufriendo el castigo en sustitución por los suyos. Fue por esa causa de ese pacto eterno que Dios volvió a visitar a los descendientes de Adán, quienes habiéndose rebelado contra Dios merecían la muerte. Y en su gracia los visitó y preservó la vida de Noé y su familia, e hizo un pacto con él, el de preservar el mundo para la llegada de esa simiente prometida. Fue por esa causa de ese pacto eterno de redención que el Señor visitó a Abraham y por gracia hizo un pacto con él, en el cual le prometía primeramente una simiente particular por medio de la cual él bendeciría a las naciones. Un pacto también que incluía hacer de su descendencia física un gran reino en la tierra. Fue por causa de esa promesa que Dios se acordó de Israel cuando estaba bajo la servidumbre de Egipto y lo sacó con mano poderosa, e hizo un pacto con ellos en el Sinaí, donde les entregó su ley. Sin embargo, una y otra vez lo que leemos en el Antiguo Testamento es cómo Israel violó ese pacto hecho con Dios. Dios había cumplido todas sus promesas. Él había hecho de la descendencia de Abraham una nación numerosa. Les había dado la tierra de Canaán, pero aún así el pueblo una y otra vez invalidó el pacto. Fue por ese pacto eterno de redención que visitó a Israel e hizo un pacto con David, progresando en esa revelación del Evangelio, prometiéndole una simiente particular que establecería el reino eternamente, pero también jurándole un linaje de reyes. Esos hombres debían guiar espiritualmente a Israel, evitando que volvieran espiritualmente a Egipto. Sin embargo, ni David, ni su hijo Salomón, ni ninguno de los otros reyes de Israel lo hicieron perfectamente. Desde David hasta Sedequías, todos violaron el pacto hecho por Dios con David, su padre. Israel sería cortado por su rebelión de las bendiciones hechas por Dios a Abraham. Por haber violado el pacto con Dios, no solo fue dividido el reino en tiempos de Salomón, sino que también Dios los envió en cautiverio como esclavos. Fue por ese pacto eterno que Dios regresó a ese pueblo, a su tierra, y por medio de profetas les señalaba un tiempo cuando el verdadero rey aparecería. La única esperanza para Israel entonces estaba en la simiente particular que le fue prometida a David, el rey pastor que apacentaría a su pueblo. Lo que declara todo el Antiguo Testamento es que a pesar de la infidelidad de la nación israelita, a pesar de su infidelidad, de la infidelidad de los reyes, Dios permanecía fiel a su pacto eterno.
y el tiempo había llegado. Así como el apóstol Pablo lo señala en Gálatas capítulo 4, versículo 4. El tiempo había llegado y aquel que habría de venir llegó. Aquel que habría de venir llegó. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y empezamos a leer el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, a muchos les parece algo no muy rico, algo tedioso, es la palabra que estaba buscando, algo tedioso leer genealogías. Y el Nuevo Testamento inicia con genealogías, pero si hemos tenido en cuenta y hemos entendido la revelación progresiva que los pactos de la promesa, es decir, el sistema pactual del Antiguo Testamento, revelaba acerca de aquel que habría de venir, si tenemos en cuenta ello, pues vamos a estar casi que excitados al leer el primer versículo del Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el cumplimiento a las promesas hechas a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tu simiente vendrá uno en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y también las promesas hechas al rey David, que de él, de su linaje, se afirmaría un reino que sería estable eternamente. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, hablando de las promesas que se encontraban en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, para ellos dice acerca de ellas que todas se cumplen en Cristo. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. El Evangelio de Marcos comienza su Evangelio con una cita de Malaquías e Isaías, profetas que señalaron a aquel que habría de venir, diciendo, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el mensaje con que termina el Antiguo Testamento, con la expectativa de la llegada de aquel que habría de venir, antecedido por alguien que ejercería un ministerio inicial. Y ambos profetas señalaban a ese heraldo. Pues Marcos señala que ese heraldo era Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1 versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el mensaje en esa relación que hace Marcos es claro: el tiempo ha llegado. Aquello que esperaba el pueblo, que terminó esperándolo cuando Dios dejó de hablar por medio de los profetas y quedó el pueblo expectante en torno a la llegada del Mesías, pues el tiempo había llegado. El heraldo que antecedía la llegada del rey allí estaba. El tiempo había llegado. Y entonces en el Evangelio de Marcos aparece nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 del capítulo 1 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el tiempo se había cumplido y el reino de Dios había llegado, porque el rey prometido del linaje de David había aparecido. Había llegado el momento del cumplimiento de lo que todo el Antiguo Testamento señalaba, de lo que todos los pactos de la promesa, de todo el sistema pactual señalaban acerca de aquel que habría de venir, acerca de aquel que le fue prometido al hombre en su caída en Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor Jesucristo hablando de lo que las escrituras, las sagradas escrituras que ellos poseían en ese momento, es decir, el Antiguo Testamento, dice acerca de él, expresa lo siguiente en Mateo capítulo 13 versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice el Señor Jesucristo, a quienes le estaban escuchando y viendo, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no
¿Lo oyeron? Claro que sí, porque era toda la expectativa de aquel que había de venir. Se estaba cumpliendo con la presencia del Rey prometido. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 39, hablando de las Escrituras, dice: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Claramente, las Escrituras del Antiguo Testamento, todo ese sistema pactual del Antiguo Testamento enfatizaba que todas las promesas que se encontraban allí se cumplían en Cristo. El Nuevo Testamento no nos alienta a buscar el cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento en el Estado de Israel, por ejemplo, como piensan muchos dispensacionalistas, o esperar la construcción de un nuevo templo. Dios hizo una promesa a Israel de una manera que ellos pudieran entender. Utilizó categorías que les eran familiares como nación, el templo, la prosperidad material, pero el cumplimiento de dichas simbolismos o sombras superaban por mucho lo que ellos podían captar y entender. Para el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino netamente cristológica. Esperar cumplimientos literales es hacer un cortocircuito con la realidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Esperar cumplimientos literales es perder de vista lo esencial. La venida de Cristo transforma toda la tipología, simbolismo del Antiguo Testamento en la realidad del Evangelio. La promesa se centraba en el pleno cumplimiento en Cristo, quien era la simiente prometida a Adán y Eva, la simiente prometida a Abraham, el rey prometido a David que surgiría de su linaje. Cristo es la simiente prometida en el Edén, Cristo es la simiente prometida a Abraham, Cristo es el verdadero Rey de Dios, Cristo es el verdadero Rey de Dios. Cristo es la simiente que cumple el pacto. Adán fue creado a imagen de Dios. Su papel era representar a Dios en medio de la creación, pero él falló en ese objetivo que es el objetivo de la creación: glorificar a Dios, darle gloria, representándolo a Adán como imagen de Dios. Debería haberlo hecho, pero falló y fue expulsado del Edén. Y Dios, en la historia de la redención y para hacer entender el objetivo y llevarnos a mirar al Salvador, escogió un pueblo también de entre muchos pueblos, no porque fuera especial, sino porque tenía un objetivo con él. Israel tenía también que ser santo, separado para Dios, ser un pueblo obediente a su ley, pero también falló y también fueron enviados al exilio, fuera de su presencia. Pues allí donde Adán e Israel falla, Jesucristo triunfa. El Señor Jesucristo, hacia el final de su ministerio terrenal, orando a su Padre antes de enfrentar su pasión, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esas son palabras de perfección de vida. Cristo logró e hizo lo que Adán no hizo, ni Israel tampoco, porque el Señor Jesucristo es la simiente que cumple el pacto. El Señor Jesucristo es nuestro segundo Adán, nuestro representante legal, nuestra cabeza federal. Los evangelios nos narran y nos enseñan que el Señor Jesucristo era plenamente un hombre, es plenamente hombre, plenamente Dios, pero los evangelios nos dicen que Él nació como un bebé nace, durmió, lloró, se cansaba y hasta murió. El Señor Jesucristo era plenamente un hombre, pero lo único diferente que había en Él en torno a los demás hombres después de la caída es que no se le encontró pecado. Fue perfecto en su vida, era el único de los hombres que no merecía ser expulsado de la presencia de Dios, recibir el castigo divino, pero Él murió en la cruz por los suyos. Él se entregó voluntariamente y enfrentó la pena que todos merecemos
como pecadores. Él recibió la ira divina en su ser y como resultado, si confiamos en Él, entramos en una nueva humanidad, ya no dirigida, ya no establecida por el Adán pecador, sino por nuestro segundo Adán, el Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Señor Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Y esto el apóstol Mateo en su evangelio quiere enfatizarlo, que Jesucristo es el verdadero pueblo de Dios, es el verdadero Israel de Dios. Cuando Jesús era un niño, José y María lo llevan a Egipto para protegerlo de la persecución de Herodes. Mateo expresa lo siguiente en su evangelio, en el capítulo 2, versículo 15, dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, hay algo muy extraño con eso que está diciendo Mateo, porque resulta que la profecía que está tomando Mateo la toma de Oseas, capítulo 11, versículo 1, que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, sabemos claramente que Oseas se refería al pueblo de Israel, así que Mateo está teniendo una intención al vincular la profecía de Oseas con la persona del Señor Jesucristo. Mateo tiene el propósito de identificar al Señor Jesucristo con Israel, y por eso en su evangelio narra que el Señor Jesucristo es tentado en el desierto, tal cual como fue tentado en el desierto el pueblo israelita, pero con la gran diferencia que no falla. El Señor Jesucristo triunfa sobre la tentación donde Israel pecó. Por eso, en medio de las respuestas que el Señor Jesucristo le da a Satanás en el desierto, siempre toma las respuestas del libro de Deuteronomio, mostrando de donde debía haber triunfado Israel y no triunfó. Él triunfa sobre la tentación. Jesucristo no falló, porque Él es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, el verdadero cumplidor del pacto divino. El Señor Jesucristo escoge 12 discípulos, y que sea 12 no es una casualidad. La nación israelita había sido establecida por 12 tribus, pero el Señor Jesucristo escoge 12 discípulos porque Él quiere mostrar que ese pueblo es el verdadero Israel de Dios, aquellos que siempre han esperado la promesa de aquel que vendrá, y aquellos que después de su obra miramos hacia Él como nuestro Salvador. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia la promesa. Los creyentes después de la obra realizada miramos a un pacto establecido. Ese es el verdadero pueblo de Dios. De allí el porqué 12. El antiguo Israel rechazó a Jesús. El Evangelio de Juan en su prólogo dice que Jesucristo a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El antiguo Israel rechaza a Jesús y Dios los rechaza a ellos. En Mateo capítulo 21 versículo 43 se nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor Jesucristo predice la destrucción de Jerusalén como la expresión literal y terrible de ese juicio. En Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesucristo llegando a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es una tragedia. Todo el pueblo judío basaba su esperanza en aquel que había de venir, y aquel que habría de venir vino, pero los suyos no lo reconocieron, lo rechazaron. En el año 70 el ejército romano llega y barre literalmente con Jerusalén, destruye el templo. Israel ya no es la tierra de Palestina, Israel no son los descendientes
físicos de Abraham. El verdadero Israel no son los descendientes físicos de Abraham. El verdadero Israel son los descendientes espirituales de Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Y el apóstol Pablo en Efesios 2:14 dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, tanto judíos como gentiles, hizo uno, la bendita iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Así que Jesucristo es el verdadero pueblo de Dios, cumpliendo donde Adán e Israel fallaron. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero reposo. Adán y Eva disfrutaron de la presencia de Dios en medio de ellos, en un lugar maravilloso como en el Edén. Pero ellos fallaron, pecaron, fueron en contra de la voluntad de Dios y recibieron el castigo de su pecado. Fueron expulsados de su presencia, tuvieron una muerte espiritual. Dios también se acercó a los hijos de Israel viviendo en medio de ellos a través de la muestra simbólica del tabernáculo y después de un templo, Dios viviendo en ellos. Pero el templo de Jerusalén era solo una sombra de lo que podemos recibir en Cristo. Jesús es el verdadero templo, porque Jesús es el verdadero reposo, es Emmanuel, es Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. El Evangelio de Mateo dice en el capítulo 1 versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Claramente el tabernáculo y el templo eran una tipología que apuntaban al Señor viviendo en medio de su pueblo. Jesús es el verdadero tabernáculo. Cuando el Evangelio de Juan en su prólogo habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y utiliza una palabra en griego que nosotros perdemos el significado en nuestras traducciones. Esa palabra griega es que no significa literalmente extendió su tabernáculo entre nosotros, acampó en medio de nosotros, vinculando directamente el apóstol Juan del simbolismo que tenía el tabernáculo y el templo. Por eso versiones como la Biblia textual traducen de esta manera este versículo 14: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Sin lugar a dudas, Jesucristo es el verdadero templo. Lo que simbolizaba el tabernáculo y el templo lo cumple Cristo en medio de su pueblo. El Señor Jesucristo en medio de su ministerio una vez llegó al templo que tenía Jerusalén, construido por Herodes, que se había convertido en un negocio religioso en torno al sistema sacrificial. Y el Señor Jesucristo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Las personas pensaban que hablaban del templo físico, lo cual solo era un simbolismo de lo que él significaba. Claramente el apóstol Juan nos dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque él es literalmente el verdadero templo, el cumplimiento del tipo del que había en el Antiguo Testamento. Él es el antitipo, la sombra del Antiguo Testamento. Él es el cuerpo real de lo que señalaba la presencia del templo. En la fiesta de los tabernáculos, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde dice la Escritura esa expresión? ¿De dónde saca el Señor Jesucristo esa expresión que de su interior correrán ríos de agua viva? El Señor Jesucristo está tomando la visión de Ezequiel que tiene acerca del nuevo templo, del templo donde surgirá un río que bañará a las naciones, porque el Señor Jesucristo
Cristo es el templo y el agua es el Espíritu que da a todos los que confían en Él, los que confían en Él. Así que el Señor Jesucristo es el cumplimiento del simbolismo que el templo y el tabernáculo tenían en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo establece el nuevo pacto y lo hace cumpliendo la recapitulación del pacto de obras que traía el pacto sinaítico, el principio de haz esto y vivirá, el principio del pacto de circuncisión de Génesis capítulo 17, es decir, debe vivir con un corazón circuncidado para Dios, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir plenamente. El Señor Jesucristo obedece perfectamente las exigencias de la ley y por tanto de manera singular no tiene que enfrentar la maldición del juicio que debe ser cumplido por los infractores de la ley, pero Él paga por los suyos. Cristo carga los pecados de los suyos. Pablo señala directamente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham cuando Cristo entonces paga por los suyos. En Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Pero dice el ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo ve en la obra de Cristo en la cruz el cumplimiento de la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 3, que de su simiente vendría la bendición a todas las naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. El apóstol Pablo nos muestra que el Señor Jesucristo recibe la pena que nosotros merecíamos para que a través de su obra podamos recibir las bendiciones del pacto que Él cumplió perfectamente. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Una mejor traducción es: por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor Jesucristo toma nuestros pecados, los carga. No es que Él se convierta en un ser pecaminoso, sino que le son imputados los pecados y sus justicias, su vida perfecta se nos es imputada a nosotros. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la doble imputación. Por eso Dios Padre nos ve a nosotros, nos ve como justos delante de Él, como aprobados delante de Él, con los méritos completos y necesarios, sin necesidad de hacer más méritos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos habla de este intercambio maravilloso en el capítulo 9 versículo 15. Así que, porque es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la promesa de la herencia eterna. Al pueblo israelita se le simbolizaba con una viña. El profeta Isaías cantaba de esta manera en un juicio en torno a la infidelidad del pueblo israelita: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. El Señor Jesucristo enseñó: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y aquellos que están unidos a Él son los únicos que el Padre puede encontrar fruto en su vida, porque Él es quien cumple la voluntad del Padre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada
podéis hacer. Unidos en Cristo, unidos en Cristo, el Padre nos ve como merecedores de su reino. Jesús es el rey prometido a David, aquel que vendría de su linaje, aquel que tendría un reino eterno, aquel que guiaría a su pueblo a vivir una vida para Dios. Los profetas una y otra vez mostraban que a través de un rey que descendía de David se cumplirían las promesas que se habían dado. El Señor Jesucristo mostraba a través de sus milagros claramente que Él era ese rey prometido, a tal punto que en medio de su ministerio terrenal, cuando hace un milagro, muchas personas se empiezan a preguntar: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel que estamos esperando? ¿Será este el que cumple la promesa, el pacto de 2 de Samuel capítulo 7? Pues los enemigos del Señor Jesucristo, ante lo evidente, empezaron a decir: no, este hace milagros es porque es un hijo de Satanás. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Después de que el Señor Jesucristo les muestra lo absurdo de esa posición lógica, diciendo que un hijo de Satanás, alguien que viniese de Satanás, no iba a ir en contra de Satanás, les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y el reino de Dios había llegado porque el Rey de Dios había llegado. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, no parece que fuese verdaderamente un rey triunfante, pero nos equivocamos, porque es en la cruz donde Cristo triunfa plenamente. Es el momento de mayor gloria de la obra de aquel rey poderoso que vendría. El apóstol Pablo así lo señala en Colosenses capítulo 2 versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Al tercer día el Señor Jesucristo resucita y asciende más tarde a la presencia del Padre, y la resurrección proclama fuera de toda duda de que no es simplemente el hijo de David, sino que también es plenamente el hijo de Dios. La resurrección proclama que no es simplemente el hijo de David, sino también el hijo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 4 dice, hablando de Jesucristo, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús es la simiente de bendición a las naciones. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo los entraré en el reposo. Vendrán a mí y entrarán en el verdadero reposo. La tierra prometida era una simple tipología, una sombra. No era el verdadero reposo del pueblo de Dios. El verdadero reposo era Cristo. La tierra prometida solo era una sombra de esa verdad. El reposo cristiano es el paso de muerte a vida a través de una nueva creación, de estar unidos a Cristo. El apóstol Pablo dice en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La gloria del nuevo pacto es que Jesucristo vino a cumplir el pacto de obras que fue quebrantado en Edén. Fue quien vino a cumplir verdaderamente el requisito de la circuncisión del pacto abrahámico, quien vino a cumplir perfectamente el pacto mosaico y quien vino a cumplir el pacto davídico en representación de su pueblo, en representación de su pueblo. El bendito Señor Jesucristo. Gloria. Vamos a ver primero que todo cómo los profetas anunciaban las características que tendría este nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo. En medio del anuncio del juicio a Israel por su maldad,
viene el anuncio del nuevo pacto que Dios haría hacia adelante. Esto lo podemos encontrar muy bien a través del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Y básicamente lo que vamos a ver es que Dios muestra a través de los profetas qué características tendría el nuevo pacto. Jeremías dice en el capítulo 31, del versículo 31 al 34 lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, y no me acordaré más de su pecado. Lo primero que debemos notar es que este pacto hecho por Dios es un nuevo pacto. Ese es el nombre que da el profeta y es el nombre que el mismo Señor Jesucristo le da a la obra que Él realiza y establece el nuevo pacto. Es decir, no se trata de una nueva administración de un pacto ya antiguo, sino de un pacto completamente nuevo, no como el pacto que hice con sus padres, dice literalmente el profeta, el Dios a través del profeta Jeremías. Así que claramente señalando que este pacto no es el mismo, una administración distinta del pacto, de un pacto que lo antecedía. Vamos a ver algunas características que nos enseña tanto Jeremías como Ezequiel de que tenía ese nuevo pacto. Lo primero que podemos ver en torno a lo que se realizaría ese nuevo pacto es que nos daría un nuevo corazón, un nuevo ser a la persona que estaba dentro de ese pacto. El profeta Ezequiel dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo primero que podemos encontrar en torno a este nuevo pacto es que cambiaría la naturaleza de nuestro ser, habría la presencia del Señor en medio de nosotros. El Señor Jesucristo le dice a Timoteo, lógicamente esto está hablando acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la vida espiritual, es decir, de la presencia del Espíritu Santo en medio de aquellos que están en ese pacto. En Juan capítulo 3 versículo 3 se nos narra el evento cuando Nicodemo, un maestro de la ley, vino a Jesús, y antes que pudiese seguir hablando Nicodemo, el Señor Jesucristo le dice: amén, amén, es la expresión que utiliza el Señor, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el Nicodemo queda estupefacto en torno a estas palabras del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo entonces le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque claramente los profetas habían anunciado lo que debía acontecer en torno al establecimiento del nuevo pacto. Así que un cambio de ser, un cambio de corazón, la presencia del Espíritu Santo en medio de aquellos que están en el pacto. Una segunda característica es que Dios escribiría su ley en sus corazones. Dios escribiría su ley en sus corazones. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, claramente señalando la presencia del Señor Jesucristo. El Santo Espíritu vivirá en cada miembro del pacto, en cada miembro del pacto, no en algunos sí y en otros no, sino en cada miembro que hace parte del nuevo pacto.
pacto, todos los miembros del pacto reciben la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel dice en el capítulo 36, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El escritor bíblico Lucas nos enseña en el libro histórico que escribe en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 4, cuando viene la promesa, que es la frase que le da el Señor Jesucristo a ellos, esperen a que llegue la promesa que les he dado, ¿cierto? La venida del Espíritu Santo, dice Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que básicamente todos los que pertenecen a ese pacto, todos los que están involucrados en el nuevo pacto, todos tienen la presencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo entonces quien llevará y quien lleva a cada individuo a amar la ley que Dios escribió en sus corazones de tal manera que anduvieran, la guardaran y la pusiesen por obra. Otra característica de ese nuevo pacto es que cada miembro del pacto estará en comunión con Dios. No unos sí y otros no. ¿Y saben por qué estoy haciendo el énfasis? Claramente por el concepto del pacto de gracia que tienen nuestros hermanos presbiterianos, que dicen que algunos que están involucrados dentro del pacto de gracia que es establecido a través del nuevo pacto son incrédulos. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Claramente cada miembro del pacto estará en comunión con Dios. La palabra del Señor a través de Jeremías nos dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esta es una frase que vimos que está constantemente en cada uno de los pactos, pero en el nuevo pacto se hace plenamente veraz, pues ahora estamos unidos a Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 en adelante dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, no a algunos sí y a otros no. A todos los que están involucrados en el nuevo pacto se les dio a beber, expresa Pablo, de un mismo espíritu. Todos los miembros que están dentro del nuevo pacto conocerán de manera experimental, conocerán en forma de relación, no conocerán intelectualmente, sino que sabrán que tienen una relación con Dios, estarán en una relación con Dios. Por eso Jeremías nos dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Un conocimiento que va más allá de un entendimiento intelectual, sino que se enfoca en una relación, no algunos, sino todos. Y es el énfasis que tiene la profecía, que muestra la característica del nuevo pacto. También encontramos que en este nuevo pacto Dios perdonará los pecados de todos los miembros que están dentro del pacto, no en algunos sí y en otros dos. Todos sin excepción el Señor perdonará sus pecados. Ezequiel en el capítulo 36 versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esto se enfoca en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su doble imputación. Nuestras inmundicias Cristo las cargó, sus justicias vinieron a nuestro ser. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Limpieza y perdón para todos los que se hallan en este pacto, en el nuevo pacto que establece el pacto
pacto de gracia, el pacto de gracia. También otra característica de este nuevo pacto es que Dios dará una morada eterna a todos los miembros del nuevo pacto. Una morada eterna a los miembros del nuevo pacto. La promesa siempre fue que estarían en la tierra de Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, en ese pasaje cuando se habla del buen pastor, el Señor Jesucristo dice que Él tiene ovejas que están en otro redil, hablando lógicamente de los gentiles, y tendría que traerlos y formar un solo redil, hablando de la iglesia conformada por judíos y gentiles. Dará una nueva morada. Y Jeremías dice en el capítulo 32, versículo 41: y me alegraré con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Ahora, claramente estos son profetas que miraban hacia la obra del Señor Jesucristo. Estos son profetas que miraban al cumplimiento que realizaría nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en el Juan capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, vosotros también estéis. Y nos encontramos hacia el final de la revelación bíblica. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, Juan en su visión viendo y diciendo lo que veía: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Su presencia será plena y constante. Los creyentes del Antiguo Testamento sabían la tipología que representaba ese lugar de tierra prometida. Por eso el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 13 al 16, hablando de los creyentes del Antiguo Testamento: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, porque les ha preparado una ciudad. Así que las características del nuevo pacto claramente nos enseñan y nos muestran que no son algunos quienes disfrutarán del beneficio de la obra de Cristo, sino que son todos los que están unidos con Él. Ahora, miremos también un aspecto muy importante en torno al pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento del pacto de gracia a través del nuevo pacto. Y es, ¿qué de nuevo tenía ese nuevo pacto? Si este pacto no era una administración del pacto antiguo, sino un nuevo pacto, entonces la pregunta que debemos responder es: ¿qué es lo nuevo en él? ¿Qué es lo nuevo en él? Y lo primero que tenemos que decir es que el nuevo pacto era inquebrantable. El nuevo pacto es inquebrantable. No se puede quebrantar. Los pactos del antiguo pacto eran condicionales en muchos aspectos, como vimos el día de ayer. Contenían el principio que si no hacían algo, entonces se veía afectado el pacto. Pero el nuevo pacto es distinto, es incondicional, no depende de la obediencia de los miembros, sino de la fidelidad de Dios. No depende de la obediencia de los miembros, sino de la fidelidad de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 32 dice:
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. No tenía esa misma característica el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿En qué sentido será indiferente? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El nuevo pacto no tendría esa posibilidad de invalidar el pacto que Dios estaba estableciendo. Por eso dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Y da el por qué? Porque ellos invalidaron el pacto. Esta vez no habría posibilidad de invalidar el pacto de Dios. Mira cómo el profeta Ezequiel en el capítulo 36 señala la incondicionalidad del pacto, del nuevo pacto, mostrando que todo lo hace Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28, lo que he resaltado en amarillo es mostrar que Dios es el que hace en torno al nuevo pacto. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. No hay posibilidad de fracaso porque todo lo hace Dios. Como decían los reformadores, solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. También nos enseña que una novedad del nuevo pacto es que todos los miembros del nuevo pacto serían transformados. Todos los miembros del nuevo pacto serían transformados. Todos sus miembros participarían en la sustancia del pacto de gracia. Jeremías dice en el capítulo 31, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ya hablamos de ese conocer, que habla de una experiencia de relación, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. John Owen dice, donde no hay cierto grado de conocimiento salvador, no se puede pretender ningún interés en el nuevo pacto. Donde no hay cierto grado de conocimiento salvador, no se puede pretender ningún interés en el nuevo pacto. En el antiguo pacto no todos los que estaban en él eran transformados. Por ejemplo, los hijos del sacerdote Elí estaban bajo el pacto, pero no fueron transformados. Lo que ocurría exclusivamente en un remanente en el Antiguo Testamento, ese conocimiento salvífico de Jehová sería universal en el nuevo pacto. Todos los miembros del nuevo pacto serán transformados. James White escribe lo siguiente: la novedad del nuevo pacto es vista parcialmente en la extensión de la expresión de la gracia de Dios para todos en él. Es una demostración exhaustiva de gracia, pues todos en el nuevo pacto experimentan todo lo que es inherente en el pacto en la sangre del Hijo de Dios. No es meramente un remanente el que experimenta estas cosas, sino todos. Así que el dicho, ellos no guardaron mi pacto, no puede ser dicho de ellos, pues a diferencia del antiguo pacto, en donde había muchos que no tenían la ley en sus corazones y mentes, no conocían al Señor y no conocían el perdón de pecados, este no es el caso en el nuevo pacto.
La novedad del nuevo pacto se encuentra, por lo tanto, en la realidad que el mejor mediador, la mejor esperanza y los mejores sacrificios significan que todos, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos, conocen al Señor salvíficamente. Esta es su gloria, pues refleja el poder de la sangre en la cual fue sellado, No hay persona en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, que no participe de los beneficios de Cristo, y por eso es el nuevo pacto. También vemos una novedad en el nuevo pacto, y es que no se entra a él por linaje físico, sino por linaje espiritual. En el antiguo pacto, la descendencia natural empezaba a ser parte del pacto, creyentes y no creyentes. Pero en el nuevo pacto, solo la descendencia espiritual de Abraham, solo aquellos que creen en la persona del Señor Jesucristo, aquellos creyentes del Antiguo Testamento que depositaban su fe en la promesa, eran los que entraban en relación del pacto de gracia. Solo los creyentes. Se necesita fe, se necesita haber nacido de nuevo, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: amén, amén, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ni percibir ni ver el reino de Dios. J.R. Williamson escribe lo siguiente: el fracaso del pueblo era descarado y continuo, y clamaba por un nuevo pueblo de Dios, constituido por algo más que el nacimiento físico y una mera conexión externa con Dios. Debía existir un pueblo que fuera el pueblo de Dios, no solo de nombre, sino del corazón también. Un pueblo que, como una comunidad pactual, estuviera marcado por el conocimiento del Señor y la experiencia del perdón de pecado. Así que, sin duda alguna, el nuevo pacto no es una administración más del pacto de gracia como creen los presbiterianos, sino que es el pacto de gracia, y esa es la novedad del nuevo pacto. Ahora, ¿cuándo fue establecido el nuevo pacto? ¿Cuándo fue establecido el nuevo pacto? El nuevo pacto ya fue establecido. No es algo que estamos a la espera de que acontezca. Ahora, esto parece obvio y claro decirlo, pero debo decirlo porque hay muchos hermanos presbiterianos que, al entender que las promesas hechas por Jeremías y Ezequiel en torno al nuevo pacto indican que éste no puede ser quebrantado por quienes están en él, tienen un problema en torno a su entendimiento del pacto de gracia, en el cual involucran a no creyentes, como ya hemos visto. Por ejemplo, nuestro amado hermano presbiteriano Richard Pratt dice lo siguiente: sin duda alguna, Jeremías distingue el nuevo pacto como uno que no puede ser quebrantado. Sería completamente internalizado, demostrando que Dios mismo traería una transformación interna profunda en su pueblo pactual. Así que en el pacto del que habló Jeremías, la salvación vendría a cada participante. No habría excepciones, dice Pratt. Y él mismo se hace la pregunta, confrontando su sistema pactual: ¿cómo entonces podemos bautizar personas en un ambiente pactual externo aparte de la regeneración? De hecho, el bautismo de infantes introduce personas no regeneradas, incrédulas, dentro de la comunidad del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo justifica Pratt y los otros presbiterianos la inclusión de incrédulos, los hijos no regenerados de creyentes, dentro de la membresía de la iglesia, la comunidad del nuevo pacto? Pues lo hacen de esta manera, afirmando que el establecimiento del nuevo pacto es aún futuro. Pratt dice: el establecimiento del pacto se dará cuando Cristo regrese. Para Pratt y muchos presbiterianos que ven el problema de las profecías en torno al nuevo pacto, para Pratt el cumplimiento del nuevo pacto se dará con la segunda venida del Señor Jesucristo.
En este tiempo el pacto es quebrantable y el pueblo está conformado, según el pensamiento de ellos, como en el antiguo pacto, por una comunidad mixta de personas creyentes e incrédulos, siendo estos últimos los hijos de los creyentes. Según esa posición, las promesas que vimos en Jeremías 31 y Ezequiel 36 no son una realidad ahora. Sin embargo, esto no es consistente con la Escritura. Para nada, no es consistente con la Escritura. ¿Cuándo fue establecido el nuevo pacto? ¿Cuándo fue establecido el pacto de gracia? El Señor Jesucristo dice: y mientras comían, dice Mateo 26, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto, el pacto de gracia, fue establecido cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Él dijo: consumado es. Él no dijo será consumado, sino que dijo consumado es. No es algo futuro, fue algo que Él ya realizó. Y todos los miembros del pacto, gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz, reciben todas las promesas que Él tiene. El autor de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente: pero ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo y su obra, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, no por establecer, sobre mejores promesas. Y ese establecido está en presente, es el tiempo verbal que indica que una acción ya fue completada. A tal punto es claro que el nuevo pacto, el pacto de gracia, fue establecido en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el autor de Hebreos nos invita a entrar al lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto sería imposible, invitar a entrar al lugar santísimo, aquel lugar donde solo entraba una sola vez el sumo sacerdote, y eso con la posibilidad de morir él mismo. Sería imposible esta invitación si el pacto de gracia ya no hubiese sido consumado y establecido. Jeffrey Johnson dice lo siguiente: a pesar de que la narrativa histórica del Antiguo Testamento termina con fracaso, lleva consigo la esperanza de la victoria. El reino de Dios permanecía en ruinas, pero la simiente prometida de la mujer daba esperanza a todos aquellos que creyeran. El pacto de obras sería cumplido, pues el segundo Adán establecería el reino de Dios cumpliendo el mandato del pacto. El nuevo Adán sería el hijo de Abraham, el hijo real de David, el nuevo profeta, un sacerdote santo y un rey justo. El reino de Dios triunfaría sobre el reino de las tinieblas, pues este es el mensaje central del Antiguo Testamento. Toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento apuntaba últimamente a una persona, Jesucristo, a una persona, Jesucristo. Y allí terminamos esta sesión. Vamos a terminar este seminario viendo las implicaciones que tiene la teología del pacto para nuestra vida, para la vida de la iglesia. Nosotros iniciamos este seminario viendo una expresión de Charles Spurgeon en torno a la importancia de la teología del pacto. Él decía que la teología del pacto era la médula de la divinidad. Para Charles Spurgeon, aquel que no conoce los pactos
conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Y también vimos las implicaciones que este entendimiento tiene en algunos pastores y teólogos bautistas como Walter Chantry. Dice, la médula, tomando la referencia de Spurgeon, esto también lo vimos en la primera sesión, la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Nuestra salud espiritual depende de un correcto entendimiento de ellos y es la razón por la cual nos hemos dedicado a estudiarlo. Nuestro entendimiento de los pactos divinos trae consigo implicaciones teológicas y doctrinales que nos hacen ser la iglesia que somos, bautistas reformados. Somos la iglesia que somos por nuestro entendimiento del federalismo bíblico, del pacto bíblico. La teología del pacto nos permite entender la Escritura de una manera cristológica. La Escritura apunta a la obra de Cristo, como hemos visto en el desarrollo de este seminario. La Biblia presenta la historia progresiva del plan de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no la estudiamos como libros independientes, sino como un libro que revela la historia de la salvación, de la obra que consumaría nuestro Señor Jesucristo. Nuestro federalismo hará que nosotros, nuestro entendimiento pactual de la Biblia, hará que nosotros como iglesia estudiemos la Biblia, la enseñemos y la prediquemos de una manera cristocéntrica. ¿Qué implicación tiene esto en torno a este entendimiento de la Biblia? Que usted en una congregación como estas nunca se encontrará con una predicación, por ejemplo, de David y Goliat exaltando la valentía de David y enseñándote que así debemos ser valientes para enfrentar los gigantes que aparezcan en nuestra vida, como es lo común, sino que se enfoca plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David, como aquel rey tipo que él simbolizaba, que vendría y destruiría aquel gigante que hay en la existencia del hombre, su relación quebrantada con Dios, si no tiene ningún sentido. Si no, un judío a esa predicación podría decir amén. Así que nuestro entendimiento escritural es un entendimiento cristológico y eso es lo que trae la teología del pacto. También la teología del pacto claramente direcciona nuestro entendimiento eclesiológico. Nuestro entendimiento eclesiológico. La iglesia está compuesta por todos los que han creído en el Señor Jesucristo a lo largo de la historia de la humanidad, creyendo la promesa del Antiguo Testamento o la plena revelación de Él en el Nuevo. La iglesia local refleja a la iglesia universal, por eso en su membresía solo se admiten creyentes, para que todos unidos crezcamos hasta el conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo. No creyentes, personas sin el Espíritu de Dios, personas no salvas como miembros de la iglesia, es un despropósito y es un problema para la iglesia y para su crecimiento en comunidad. De allí la importancia de la disciplina eclesiástica, de ver qué persona realmente es un creyente o no es un creyente, y si no es un creyente, el direccionamiento de nuestro Señor Jesucristo es expulsarlo, y lo mismo por parte del apóstol Pablo, ese direccionamiento. También el entendimiento del sistema pactual nos permite no estar mirando hacia Israel como esperando que algo acontezca allí para entonces ver cumplido una promesa que no se ha cumplido, porque entendemos claramente que la iglesia siempre ha sido el verdadero Israel
de Dios. No somos como algunos hermanos, los dispensacionalistas, que están mirando qué pasa con Israel y haciéndole fuerza a que Israel gane sobre los palestinos sus guerras y ganen contra el pueblo árabe sus guerras, haciéndole barra a Israel como si hubiera algún significado aún en medio de ese pueblo que claramente rechaza hasta por constitución a Cristo. No, la iglesia es el Israel de Dios y siempre lo ha sido. El apóstol Pedro, hablando de la iglesia, toma términos que se utilizaban en torno a Israel en el Antiguo Testamento. Pedro dice: mas vosotros, hablándole a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos eran términos que se utilizaban para Israel. En Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, leo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Claramente esos términos que era en torno a Israel, claramente Pedro lo toma y lo señala en torno a la iglesia, porque la iglesia es el verdadero y siempre ha sido el verdadero Israel de Dios. Y cuando digo que siempre ha sido, es porque la iglesia siempre ha estado compuesta por los creyentes, los del Antiguo Testamento, los que esperaban la promesa, y los después de la obra de Cristo, los que nos aferramos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no reemplaza al Israel de Dios. Es y siempre ha sido el Israel de Dios, pues siempre ha estado constituida por los verdaderos creyentes. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y después dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y nuestro entendimiento pactual entonces nos aleja del pensamiento dispensacionalista. El teólogo Bandor dice lo siguiente: no se trata entonces de un pueblo reemplazando a otro, sino el de un pacto reemplazando a otro, cuando la promesa revelada por el pacto de gracia en Génesis 3:15 en adelante fue cumplida. Los gentiles no reemplazan a Israel, sino que son añadidos como herederos de las bendiciones de Israel. La oposición en el Nuevo Testamento es entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y no entre Israel y la iglesia. Nuestra teología federal no reemplaza a nadie, sino que muestra el cumplimiento de ese plan eterno y divino de redención. Nuestro entendimiento pactual también afecta el accionar de la iglesia en torno a las ordenanzas y sacramentos. Bautizar incrédulos, sean bebés o adultos, es entonces una regulación del principio regulador de adoración. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 13, ponle cuidado a lo que dice Pablo. Pablo dice, en él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El énfasis de Pablo aún en torno a la circuncisión que, por ejemplo, tuvo Abraham y que vimos en el día de ayer, es que la recibió como un sello de su fe, Y el énfasis que hace Pablo en ese vínculo que a veces hacen los presbiterianos de la circuncisión con el bautismo, pasan por algo el énfasis de en él. Ahora, en él es estar unido a él, a la obra que él realizó, y un incrédulo no está unido a la obra que él realizó. Creyentes que el Espíritu Santo, seres en el que el Espíritu Santo mora, son los que deben recibir las
ordenanzas. El federalismo bíblico nos debe llevar a entender que el bautismo es un sacramento del nuevo pacto, no del antiguo, y por lo tanto debemos dejar que Cristo defina la manera de administrarlo y los sujetos apropiados para recibirlos. Él nos enseña, el Evangelio de Mateo nos enseña en Mateo 28, en lo que conocemos como la Gran Comisión. El Señor Jesucristo, antes de ascender, dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto id, ¿y qué? Haced discípulos, y vincula el bautismo al hacer discípulos, es decir, a alguien que entiende. Haced discípulos, bautizándolos, dice el apóstol, dice Mateo, diciendo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Hay un entendimiento vinculado con el bautismo. Ahora, los paidobautistas o presbiterianos, en su estructura pactual, donde ellos buscan apoyo para bautizar bebés, no que la Escritura así lo indique. El conocido teólogo Charles Hodge de Princeton, el maravilloso teólogo del cual nosotros somos beneficiados de manera tremenda, redefine el concepto de iglesia solo para permitir la membresía y el bautismo de bebés. Mira lo que dice Charles Hodge. La dificultad en este tema, dice Charles Hodge, es que el bautismo por naturaleza involucra una profesión de fe. No puede negar eso. Esa es la manera en la que por la ordenanza de Cristo Él debe ser confesado delante de los hombres. Pero los infantes son incapaces de hacer tales concesiones. Por lo tanto, no son sujetos apropiados para el bautismo. O para afirmar el tema de otra forma, los sacramentos pertenecen a los miembros de la iglesia, pero la iglesia es la compañía de creyentes. Los infantes no pueden ejercer fe, por lo tanto ellos no son miembros de la iglesia y consecuentemente no deben ser bautizados. Y sigue diciendo, con el fin de justificar el bautismo de infantes debemos alcanzar y autenticar tal idea de la iglesia que permita incluir a los hijos de parientes creyentes. En otras palabras, como el deseo es bautizar a los niños de los creyentes y hacerlos miembros de la iglesia, pero como el Nuevo Testamento lo prohíbe, entonces ¿qué debemos hacer? Modificar la eclesiología, es básicamente lo que está expresando Hodge. Y esto tiene un vínculo directo, lógicamente, con la participación de la cena del Señor. Y ustedes lo han visto en esta congregación. Aquí no participa cualquiera en la cena del Señor. Aquí no participa un señor que llegó por primera vez y se sienta allí y escucha, y entonces démosle la cena para que no se ponga bravo y se sienta discriminado. Sino que la cena del Señor solo la deben tomar los creyentes, aquellos en quien mora el Espíritu Santo de Dios, porque lo que vincula es al creyente con la persona y obra del Señor Jesucristo. Así que compartir la cena con una persona que no sea un creyente, que no tenga el Espíritu Santo de Dios, que no haya depositado su fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, es un despropósito. Es tomar en poco el significado poderoso de la cena del Señor. Y voy cerrando con esto. Charles Spurgeon expresa lo siguiente en torno a la teología del pacto. Él era un enamorado del entendimiento pactual de nosotros los bautistas. Él dice, él siendo bautista como nosotros, observémosle al pacto de gracia con júbilo, dice Spurgeon. Despertemos nuestras arpas y unámonos a David en alabanzas. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, dijo David. Aquí hay suficiente, dice Spurgeon. En esas palabras de David hay suficiente como para establecer un cielo en nuestros corazones mientras estamos en este mundo. El Señor ha establecido un pacto de gracia, ha hecho la paz con nosotros y nos bendecirá para siempre. Y nos bendecirá para siempre. Y quiero terminar este seminario con la palabra del Señor mostrándonos hacia dónde nos dirigimos, lo que ya es segurísimo, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, lo que ya es totalmente seguro en la vida del creyente por la obra de Cristo, y es lo que tendremos, como Juan vio ese lugar donde habitaremos de manera gloriosa y maravillosa. En Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 5, y con esto finalizamos este seminario.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Amén.